tenemos para octubre al primero de los candidatos. Le damos la bienvenida a Roy Cortina, candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Roy, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir. Bueno, lo primero que te pregunto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué querés ser senador y por la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué es lo que...? Bueno, voy a ser senador por el Partido Socialista. Eso es toda una definición. Es mi partido de toda la vida. Sí. Y nos parece que la idea socialdemócrata y la idea socialista hoy es una idea ausente en el Senado. El socialismo tuvo senadores muy importantes a lo largo del siglo XX, y el último, en el siglo XXI, hace poco, hace 7 años, el último senador fue Rubén Giustiniani, Sí. del socialismo santafesino. Nos parece que el socialismo porteño tiene una gran oportunidad de meterse en el debate por el Senado y en intentar ocupar una de las 3 bancas en juego. Además hay razones de tipo instrumentales y de convicciones ideológicas. Instrumentales me refiero al funcionamiento del Senado. Claro. El funcionamiento del Senado, como he dicho ya en algunos lugares, es una película muda en cámara lenta, no a la altura de las circunstancias y de los problemas que tiene el país, que sesiona muy pocas veces al año, y que son debates que mejor no escucharlos por su intrascendencia, y me parece que no hay una vocación de muchos senadores y de muchas senadoras, por lo menos de los 14 que ha tenido la democracia desde que la Ciudad de Buenos Aires es autónoma, o sea, es autónoma desde antes, pero estamos hablando de la elección desde el 2001 para acá. Sí. De esos 14 podría rescatar 3 o 4. El resto dejaron mucho que desear, porque en el Senado hay que hablar de los problemas nacionales, pero también, como lo indica la Constitución, la Cámara de Diputados es la Cámara del Pueblo de la Nación Argentina, y la Cámara del Senado, de senadores, es la Cámara que representa a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, que tiene rango de provincia. Y la verdad es que en la agenda del Senado está ausente la Ciudad de Buenos Aires. Han sido senadores o que no supieron de los temas de la ciudad, o que no quisieron debatir, o no pudieron. ¿Qué temas faltaron? No lo sé, para porque vos? van... ¿O qué es lo que se podría haber trabajado y no se trabajó? Esta es la provincia de Argentina más apasionante para debatir, junto con la provincia de Buenos Aires, muchos problemas. Básicamente, ¿por qué? Porque es una provincia, es una ciudad-estado con características muy particulares. En primer lugar, tiene una autonomía incompleta. Sí. En virtud de la interpretación que hacen los distintos gobiernos, la Ciudad de Buenos Aires no recibe el porcentaje que debería recibir de coparticipación federal, no tiene transferida toda la justicia, por ejemplo, no puede administrar, como sí hacen otras provincias con sus respectivos puertos, nada menos que el puerto de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, es verdad eso. Y muchas cuestiones más que están pendientes. La Ciudad de Buenos Aires, además, es una ciudad muy particular, es una ciudad donde duermen por día 3 millones de personas, pero en donde trabajan, emprenden, comercian, producen, disfrutan, se curan, se educan, 4 millones de personas más por día. Claro. ¿Sí? Y además la Ciudad de Buenos Aires es el núcleo central de una megalópolis de 14 millones de personas, que es el área metropolitana. Y eso debería discutirse en el Senado. Y no hay senadores de la provincia de Buenos Aires o de la Ciudad de Buenos Aires, vuelvo a insistir, salvo honrosas excepciones, que vayan a llevar, aunque estén en minoría, ese debate que tiene que tener la Cámara de Senadores, que es un número apropiado de senadores y de senadoras para discutir esos temas, porque esos temas hacen al bienestar de los porteños. Yo decía, se ve al Senado como algo lejano. Yo podría decirte que cualquier tema estructural, ¿no?, y estratégico, ¿no?, el olor a piso,
que también, bueno, puede ser un tema importante para mucha gente, ¿no? Pero los grandes temas estratégicos en cualquiera de los 48 barrios porteños son temas que tienen que ver con lo que se discute en el Congreso y específicamente en el Senado. A ver, por ejemplo, ¿cuáles son los temas El estructurales? transporte, la coparticipación que permitiría, por ejemplo, que tuviéramos más capacidad edilicia y mayor dinero para invertir en refacciones de edificios escolares. Un reclamo de todas las provincias y que en la ciudad no se termina de resolver. No se termina de resolver, ¿por qué? Y porque tenemos una población que enhorabuena que lo podamos hacer, población de la ciudad de Buenos Aires, que se atiende en los hospitales y concurrencia de niños y de niñas a los colegios, pero también de bonaerenses. Y está perfecto que así sea. Vivimos en un mismo país, cruzar la General Paz, lo único que significa que, bueno, institucionalmente es un estado distinto, pero bueno, así como podemos ir a vivir al sur o podemos ir a vivir al norte de cualquier lugar, mucha gente puede venir a vivir acá, y enhorabuena, es la capital de la Argentina. Pero no nos tienen que tomar como una ciudad a veces en el Senado, fíjate una de las cosas que pasa, en el Senado, y a mí me pasó en la Cámara de Diputados, yo fui 8 años diputado, y a los diputados de la ciudad de Buenos Aires los tratan como si la ciudad de Buenos Aires todavía fuera, o la consideran todavía una intendencia, una municipalidad. Y vos les tratás de explicar, mirá, hubo una reforma de la Constitución, sería bueno que lean la Constitución, la ciudad de Buenos Aires tuvo una convención constituyente, tiene una constitución, somos una provincia. Eso pasa en la política hoy. Eso pasa en la política hoy. Totalmente, y por lo tanto, los senadores y senadoras, excepto algunos, ¿no? Son tratados como senadores de segunda. Por eso no sacan estos temas, o no quieren defender bien la ciudad. Entonces hay que terminar con esta historia. No puede ser cualquiera el que va a ir a representar en el Senado a la ciudad de Buenos Aires. Objetivamente, desde el punto de vista de los rangos de los distintos niveles institucionales, después de la candidatura y después del cargo de jefe de gobierno, el cargo más importante para representar a la ciudad es ser senador o senadora por la ciudad de Buenos Aires en el Senado Nacional. Entonces, no es que solamente tienen una doble carga los senadores. Los senadores tienen que ir a discutir los grandes problemas nacionales, pero también tienen que ir a defender a la ciudad. Así como los senadores de Córdoba, de Santa Fe, de Entre Ríos, de Santa Cruz, no importa, de La Rioja, todos van a llevar a la mesa de discusión del trámite parlamentario, a las comisiones especiales en el recinto, los problemas de sus provincias, lo que aporta la provincia es la casa donde se discute el federalismo. ¿Cómo el federalismo no va a discutir? ¿Qué se hace en un país que tiene 47 millones de personas, pero que en un territorio muy pequeño, alrededor de la ciudad de Buenos Aires, vive casi un tercio de los argentinos, entre 14 y 15 millones de personas, de un total de 47? Ahí diste un concepto interesante, ¿no? Es el lugar donde se discute el federalismo. Y hoy hay muchos que cuestionan la vigencia del federalismo o que dicen que el federalismo está en crisis. ¿Vos qué entendés? ¿Cómo lo lees políticamente? No, bueno, está en crisis porque la mayoría de los gobiernos nacionales, una vez que se sientan en la Casa Rosada, y hay una minoría de presidentes porteños, se han sentado tucumanos, riojanos, santacruceños, cordobeses. El problema no es ya unitarios y federales, no es un problema de la ciudad, como dicen anacrónicamente algunos diputados electos de algunas provincias. El problema no es la ciudad de Buenos Aires versus el interior, es la concepción la concepción estructural que tiene la política argentina, en donde una vez que un partido político se hace del control del Estado, maneja desde Buenos Aires con una suerte de vasallaje hacia los gobernadores, a los cuales se los extorsiona, a los que no son de signo político, del mismo signo político del presidente o de la presidenta, se los trata peor que a los que son del signo
del mismo signo político del presidente, entonces se presiona a los senadores, se presiona a los diputados. Esta es la verdad. La verdad es que habría que discutir de vuelta una ley de coparticipación federal más justa, más equitativa, para que seamos realmente un país federal. Ahora, que el federalismo no funcione porque hemos tenido proyectos políticos como el actual y como el anterior y el anterior, que no creen en el federalismo cuando hacen campaña, pero no cuando gobiernan, no tenemos que dar por tierra la idea federal, porque nacimos como un conjunto de provincias, las Provincias Unidas del Río de la Plata, somos un país federal. Está bien además que un país de estas características sea un país federal y que cada provincia tengan una relativa autonomía y puedan elegir sus representantes. Muy bien. Ahora, si el federalismo anda mal en la Argentina, reformemos el federalismo, pero no querramos ser un país unitario. Es lo mismo que la discusión que instala Milei acerca del Estado, ¿no? Bueno, hay mucha gente que piensa que el Estado no funciona. Ahora tenemos un presidente que dice, quiero ser un topo del Estado que quiere destruir el Estado. Nunca he visto en un presidente de ningún país, en ningún foro internacional ni nacional, dice una barbaridad así, ¿no? ¿Cómo te voy a elegir para que destruyas el Estado? El Estado, si no tenemos Estado, volveríamos a la época de las cavernas. ¿Y por qué ganó con ese discurso? Porque el Estado no da respuesta. Así como vos me preguntás, ¿qué opinión tenés, Roy, con respecto al federalismo? Porque mucha gente piensa que no funciona. Es que la salida no es que, como no funciona, no sé, ser un país unitario. No, es hacer que funcione. Y con el Estado es lo mismo. No es viable un país sin un Estado. Ninguno de los 15 países más desarrollados del mundo tiene un sistema anarcocapitalista, que eso está en la fantasía del presidente. Todos los países tienen un Estado serio, que funciona, que tiene muchos poderes, ¿no? Y que se entromete en la economía también, claro, en donde el mundo privado está acostumbrado a combinar políticas estratégicas con el Estado, y el Estado respeta a los privados. Algo normal, algo que funcione. Acá queremos pasar de tener un Estado que funciona mal, en vez de estudiar bien qué pasa en todo el Estado. A ver, esta repartición funciona bien, no hay que cambiar lo que funciona bien. La universidad pública funciona bien, si tiene defectos, bueno, que los corrijan, veamos lo que nosotros podemos ayudar, pero no la desfinanciemos porque es algo que funciona. El CONICET funciona. Hay muchas cosas que funcionan, hay otras cosas que no. Bueno, detectemos cómo funciona mejor una repartición del Estado. No, echemos de golpe los 30.000 empleados que tiene. No. Fijémonos qué hace cada empleado, qué hace cada repartición. Ahí coincidís más con la mirada del bisturí antes que de la motosierra. Es decir, que era necesario gastar menos. Mira, yo no hablo ni de nada que sea cortante, porque suena ofensivo, ¿no? Ni bisturí, ni motosierra, ni nada. Seriedad y rigurosidad como tienen los países serios. El Estado tiene que proveer los mejores servicios. El Estado tiene que funcionar bien. Si los trenes te dicen que llegan a las 15:02, como pasa en algunas ciudades del mundo, que los turistas viajan y dicen, ¿cómo? Bueno, el Estado puede funcionar. También, en esos países del mundo, se discute algo que no quiere discutir Milei, ni tampoco quiso discutir Cristina antes, ni nadie discute seriamente, que es quién financia al Estado. Porque para que pueda brindar buenos servicios, si el Estado lo mantenemos todo con el IVA a la leche, que la toma un pobre cuando puede y un rico, ¿no? Bueno, no va a haber Estado que funcione, no va a haber sistema previsional que funcione. Acá la presión impositiva no es sobre los que más tienen, es sobre las pymes y sobre todos nosotros a partir del IVA y antes de la inflación. Claro. Esos son los impuestos. Pero la presión impositiva tiene que ser obviamente sobre los más ricos de la pirámide social, claro, como pasa en cualquier país capitalista serio del mundo. Vos en Estados Unidos no pagás podés cometer algún crimen, no sé qué, y por ahí un buen abogado te logra que tengas una condena menor. Pero si no pagás los impuestos tenés un problema serio.
Un problema muy serio. Vos recién hacías esta crítica, ¿no? A este concepto que tiene el presidente de que es el topo que viene a destruir el Estado desde adentro. Y gran parte de lo que viene usando el gobierno nacional como estrategia, tanto para sostenerse en los números como en la campaña, es la economía, la baja de la inflación, etcétera. ¿Qué mirada tenés respecto al rumbo de la economía y al plan económico en general? Desastroso. Que son cosas distintas. Desastroso. Está en las antípodas de lo que necesita la Argentina. ¿Por qué? Hoy, pues mira, primero te voy a aclarar por qué es desastroso. Sí. No porque lo digo yo o porque veo a muchos pobres en la calle, que se ven, todos lo vemos, más que antes. Todos vemos como los comercios, abre un comercio y a los 3 meses cierra porque no se sostiene. Todos estamos viendo cómo en los chats de papis y de mamis, en los colegios, todos dicen, bueno, no me alcanza para el transporte, no me alcanza para pagar la cuota, no del supercolegio, estamos hablando de un colegio con por ejemplo, los colegios confesionales, ¿no? Que son privados, pero que tienen cuotas bajas. Mucha gente está sacando a los hijos, por ejemplo, de ahí, ¿no? Mucha gente le cuesta ir con una familia tipo, 2 adultos y 2 menores, nada, ir a un bodegón barato a comer una pizza una vez por mes. El problema que hay con las prepagas, el problema que todo esto se ve, pero olvídate de todo eso que lo vemos nosotros. ¿Qué pasa? Los índices oficiales son dramáticos. En la Argentina, el año 2024 es el año que menos se comió carne en un cuarto de siglo. ¿Sí? En la Argentina, en este momento, tenés una plancha económica y la reactivación económica no se ha visto. Es uno de los años que menos inversiones nacionales y privadas hay en la Argentina, cuando el leitmotiv era, bueno, va a bajar el riesgo país, va a bajar la inflación, van a llover las inversiones, no vinieron las inversiones. Sí. El riesgo país, que dijeron que lo iban a pulverizar, bajó a 500, 600, ahora volvió a subir. La industria está para atrás, el desempleo está aumentando, el país está más endeudado. Que alguien me explique que este modelo económico está mejor, es lo que necesita la Argentina. La Argentina necesita algo diametralmente opuesto. La Argentina necesita un proceso de industrialización, un proceso de inversión en ciencia y técnica, necesita, por supuesto, llegar a un nivel de desarrollo basado en exportar productos con valor agregado. ¿Qué es lo que hace la Argentina? Al revés. Lo dijo ayer como un mantra el presidente en la rural, y lo dicen todos los presidentes de la Argentina que han abrazado este modelo, porque este modelo no lo inventó Milei, fue el modelo económico de Alzogaray, Krieger, Bacena en el 66, de Martínez de Oz en el 76 con la dictadura, de la convertibilidad con Cavallo y con Menem, de Toto Caputo versión 1 en el último año y medio con Mauricio Macri. ¿Qué es lo que plantean ellos? Darle de comer al mundo. No le van a dar de comer al mundo, porque eso sucedió hace 100 años. Claro. Hoy el Mercosur, ¿cuánto hace? Vos que sos una periodista. Es una visión vieja, ya está. Pero además, escúchame, vos sos una periodista informada. ¿Cuánto hace que está tratando el Mercosur de sacar el acuerdo? Más décadas, sí. ¿Cuánto tarda cualquier embajador de Argentina? ¿Cuánto tiempo invierte y no lo logra? Que Argentina pueda exportar limones a Estados Unidos. Limones. Eso es que viven en un mundo de fantasía. El otro mantra es: desregulamos, vaciamos al Estado, echamos los empleados y van a ver ustedes cómo sube la confianza y vienen las inversiones. Las inversiones no vienen para lo que necesita el país, que es encontrar nichos de la economía para la cual el país no tenga capital, que vengan a instalarse acá, que generen un movimiento, que generen empleo, ¿sí? Que alrededor de esa empresa la constelación
de pymes pueda funcionar, como pasaba en la década del 60, del 70, del 50 no tanto, 60 y 70 con Córdoba, con la industria automotriz. Alrededor de la Ford funcionaban montones de pymes que, por supuesto, podían existir gracias a que había inversiones. Bueno, fenómeno. Hoy esas inversiones no vienen a la Argentina. ¿Sabes a qué vienen? Vienen las grandes empresas extractivas. ¿Sí? Vienen a perforar ahora la cordillera de los Andes porque estamos bendecidos por la naturaleza. Ahora no solo es litio, va a ser cobre, después oro. Tenemos el aparato exportador de energía de uno de los más importantes del mundo, con Vaca Muerta, con el gas, con el petróleo, y tenemos el aparato agroexportador de la pampa húmeda. Pero eso, ¿sabes cuánto genera de empleo en la Argentina? El 5%. No puede vivir la Argentina de eso. Porque el nudo, vos me preguntás, ¿y cuál es el problema? Es que el nudo gordiano del problema de la economía argentina, ya todos los economistas heterodoxos y ortodoxos lo conocen. Algunos se hacen los distraídos y fingen demencia. Pero el problema de la Argentina es que exportamos menos dólares de los dólares que necesitamos para importar la infraestructura, la tecnología, la ciencia, que nos permita, una vez que crecemos, no estancarnos. Esto lo plantea muy bien Pablo Gerchunov en el libro La ilusión, el ciclo de la ilusión y el desencanto de la economía argentina. Que la economía argentina nunca puede pegar un salto para poder industrializarse. Para eso es necesario 10, 15 años de un gobierno de unidad nacional que tenga un plan que diga, no, para este producto vamos a hacer sustitución de importaciones porque necesitamos poder fabricarlo nosotros. Claro. Para este otro producto necesitamos inversiones extranjeras, hay que promover que entren. Para esto necesitamos que esto lo desarrolle el Estado. No, la universidad hay que financiarla y hay que pedirle en la medida de lo posible que oriente la investigación con el CONICET para, ¿entendés? Un plan, como hizo, mirá todo lo que te estoy diciendo, como hizo Singapur, como hizo Japón, como hace China, como hizo Finlandia, como hizo el Reino Unido de la Gran Bretaña, en donde se pusieron de acuerdo quienes reinaban y quienes gobernaban para decir, no, nosotros somos una isla, tenemos que construir una flota y tenemos que ser los primeros que con el carbón que tengamos produzcamos cosas que otros no produzcan y tener barcos para cuidar los mares, como hizo Estados Unidos, que su Estado dijo, no vamos a privilegiar la producción de algodón con esclavos. Claro. Vamos a desarrollar como está planteando el norte industrialmente. Ah, ¿no quieren? Y hubo una guerra civil y murieron 600.000 personas. Lo que está planteando Milei y Sturzenegger es una quimera de o ignorantes o gente que nos está tomando el pelo. No existe el capitalismo sin el Estado. Y ahora voy a ir al tema de la UBA que mencionabas recién, porque vos sos subsecretario de Relaciones Internacionales, sí, me interesa. Pero antes de eso, no quiero perder de vista algo que dijiste recién. Vos dijiste, este plan no tiene sentido, entre otras cosas, que hay que hacer, por ejemplo, un plan que tenga que ver con la industrialización de verdad, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace y cómo se sustenta ese plan de industrialización a fondo para la Argentina, para fortalecer? Como todas las cosas, tiene que tener un sustento político. Acá algunos políticos hicieron campaña, no voy a dar nombres, pero seguramente vos te imaginás quién, que yo siendo socialista, igual con parte del Partido Socialista lo apoyamos, bueno, hablamos de Larreta, que decía que Argentina necesitaba un gobierno del 70%. Sí. Quizás yo no comparta un montón de cosas de Larreta, pero me parecía que era el único político que lo decía y que estaba dispuesto a convocar a todos los sectores políticos para generar una masa crítica de apoyo y permitir así hacer una serie de reformas que obviamente una parte de la reforma que había que hacer del Estado o del ordenamiento sí tenía que ver con lo fiscal y con lo monetario. El problema es cuando vos pensás que todo pasa por el superávit primario, el comercial y el fiscal. Porque yo te puedo decir, sí, tenemos superávit comercial, ¿sí? Bueno, el superávit comercial está determinado por el balance que vos tenés entre lo que exportás y lo que importás. Hoy creo, no lo recuerdo bien, pero creo que hubo o hay, o está por haber, superávit comercial. Hay superávit comercial. ¿Por qué hay superávit comercial?
Porque nosotros exportamos un montón de soja, nos entra bastante plata, no la que necesitaríamos para hacer lo que yo te dije que hay que hacer, que es importar maquinaria, importar ciencia, importar técnica, infraestructura, caminos, energía. Bueno, se exporta mucho, pero si yo lo único que te importo no son cosas caras, y te importo fideos de Francia, chocolate de Bélgica, chinchulines de Alemania, todo para que estén en la góndola de los grandes supermercados, porque eso a Schwarzenegger le hace pensar que entonces baja el precio. Yo lo que estoy importando son espejitos de colores. Por eso siempre va a ser menor la importación y mayor la exportación. ¿Entendés? Entonces ese superávit comercial a la Argentina no le sirve. No le sirve. Es un superávit que es medio engañoso. Falso. Es engañoso. Lo mismo que el superávit es nada, que a vos te alcance con lo que tenés para todo lo que tenés para gastar. Ahora, si vos no te haces cargo de nada, de la educación, de la salud, cerrás el Garrahan, no financiás la universidad, no permitís y querés vetar una ley para que los jubilados con una jubilación mínima cobren 21.000 pesos más. Pero así cualquiera logra el superávit fiscal. Y además te endeudás con el Fondo Internacional, primero con 44.000 millones, ahora con 20.000 millones más, para sostener el tipo de cambio. El tipo de cambio es una burbuja, porque está determinada por la fragilidad de la economía argentina. No lo entienden ellos. A mí me encanta porque son economistas ortodoxos que hablan de dos conceptos, de la confianza y de las leyes de la economía. Ahora, muy bien. Cuando el riesgo país sube, en vez de ver qué variable de la economía está mal, ¿qué dice Toto Caputo? No es riesgo país, es el riesgo Cuca. Sí, entonces esto es una mentira. Entonces, no es que la ley de la oferta y la demanda, para vos es más importante si Cristina está presa, no está presa, si el kirchnerismo mide bien en las encuestas. Entonces estás mintiendo. Y después hablan de la confianza. La confianza, dicen que la economía funciona a través de la confianza. Sí, funciona a través de la confianza. Pero ¿qué confianza puede dar una economía que es inconsistente? ¿Sí? Que no está desindustrializada, que todo lo que da trabajo se cayó, el comercio, la industria de la construcción, el turismo, los servicios, y además yo te voy a decir otra cosa. ¿Qué es lo que va a terminar haciendo que este gobierno sea derrotado en el 2027, pase lo que pase en el 2025? Acá se ha consolidado entre 35 y 38% de la gente en una pobreza estructural. Estructural, para los que están viendo el stream, es lo siguiente. Es gente que le va a costar muchísimo salir de la pobreza. Es lo peor que te puede pasar. Lo peor. Ya es generacional. Sí. Pero acá está pasando otra cosa, que va a ser en algún momento cambiar las urnas. Y esperemos que en el 2027. Es el empobrecimiento de la clase media. Acá vamos a un país cuya pirámide social sea la siguiente: un 30% de gente, millonarios, clase muy alta, alta y clase media alta, que van a vivir bien, como siempre viven en cualquier situación bien, y otro 70% de la gente que no va a estar bien definitivamente. 70, y que va 30, a ser 30, y que va a ser un 35, un 40% de pobres y 30% de la clase media que va a vivir en zozobra. Es duro ese panorama. Bueno, es que es muy duro porque la medición de la pobreza no es tan clara para la clase media. Vos sabés, también para los que están mirando esto, que lo sepan, la canasta básica de alimentos está hecho por un conjunto de alimentos que a vos te permiten decir, bueno, con estos alimentos podés sobrevivir. Podés vivir. Ahora, está mal diseñada la canasta, porque si yo a esta canasta le bajo las proteínas y le subo los carbohidratos, para decirlo en criollo, más polenta, menos carne, la canasta es más accesible y por lo tanto, para ser más accesible para más gente, supuestamente en la línea de la pobreza esa gente ya no está. Y eso es falso. Y la canasta básica total es más falsa todavía. Esa es la que hace empobrecer a la clase media y no lo registra el INDEC. ¿Por qué? Porque es la suma de la canasta de alimentos más otros ítems que son muy importantes. La vivienda,
el transporte, la comunicación, los celulares, que hoy todo el mundo los usan, y otro tipo de servicios. Sí, la medición quedó obsoleta, eso está clarísimo. Absolutamente obsoleta. Y eso es lo que no mide, que la clase media cada vez se cuida más y va entrando en una zona de zozobra. Y este es el modelo de Milei. Acá mientras vos hablas, bueno, van llegando preguntas, comentarios. Con esto que decías sobre la importación y la exportación, por ejemplo, Gustavo nos dejaste el mensaje, ¿cómo podés dar de comer al resto del planeta si no podés comer vos mismo primero, ¿no? Un poco en relación a lo que planteabas recién, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tiene que ser prioritario? Digo, vos llegás, la gente que te está viendo elige votarte. Vos llegás al Senado. ¿Qué es lo primero que proponés? No, yo no hablo, mira, yo fui diputado nacional, fui legislador. También fuiste legislador porteño, y por eso te lo pregunto, porque hablamos mucho de la ciudad y quiero que la gente entienda bien la diferencia entre lo que uno puede plantear para la ciudad como legislador porteño y lo que puede plantear para la ciudad desde el Senado, que son cosas muy distintas. No, claro, bueno, ser legislador porteño significa integrar, haber sido elegido para integrar el poder legislativo de la ciudad de Buenos Aires. En la legislatura, como en todo cuerpo legislativo, se sancionan resoluciones y declaraciones y fundamentalmente se tratan y se sancionan o se rechazan proyectos de ley. O sea, la legislatura arma el corpus de leyes del Estado de la ciudad de Buenos Aires. La primera legislatura, en el año 1997, la segunda y la tercera, yo entré por primera vez en la tercera, sancionó las leyes fundamentales del Estado porteño, ¿no? La ley 1, la ley 2, la 3, se estaba fundando un Estado. Bueno, ahora eso ya está fundado, todavía hay leyes de la Constitución que todavía no se han sancionado, pero ahora funciona como un parlamento normal. Se sancionan leyes de la actualidad, de problemas actuales. Entonces, eso es la legislatura. El Senado es una de las dos cámaras del Congreso Nacional, que es el poder legislativo. Y nosotros tenemos un sistema bicameral. Hay leyes que se inician por el Senado y terminan de ser leyes en la Cámara de Diputados y viceversa. Además que el Senado tiene funciones especiales para la elección de los embajadores o el nombramiento de los embajadores y de los jueces. Pero trata también el presupuesto como la Cámara de Diputados, etcétera, etcétera. Lo que yo dije con respecto a la ciudad... Trataba el presupuesto, ahora ya no. Ya hace tiempo que no tenemos presupuesto. Lo que dije con respecto a la ciudad, al Senado y su relación con la ciudad, es que los senadores porteños y las senadoras porteñas tienen que, en el debate nacional, tener en cuenta que representan a la provincia o a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es decir, tener en cuenta los intereses de los porteños a la hora de votar. Claro. ¿Cómo tiene en cuenta los intereses de los porteños como ciudad? ¿Sí? Vos representás a la ciudad. Es más, en un país que funcione, los jefes de gobierno, creo que no lo ha hecho ninguno, y los senadores tendrían que reunirse de su distrito, tendrían que reunirse una vez por mes, una vez cada 2 meses, se está discutiendo esto, cuál es tu posición, jefe de gobierno o jefa de gobierno en este tema, qué te parece, es una discusión institucional, normal, aunque seas del signo político contrario, ni que hablar si sos del mismo signo político. ¿Cuál es la posición que hay que tener en el Senado con respecto a este tema? Después el senador, bueno, lo votó la gente y hará él lo que cree conveniente, pero siempre tiene que saber que representa no partidariamente, institucionalmente a la ciudad. Esa es la diferencia. Te hago la última, siempre dejo la última para el público. Y justo coincide con lo que te quería preguntar, que tiene que ver con la UBA. Acá Sofía te pregunta: Roy, siendo senador, ¿votarías a favor o en contra de la ley de financiamiento universitario? Y te pregunto, uno, esto, tu mirada sobre la UBA. Por supuesto que hubiera votado la ley, sí, obvio, pero no por una cuestión de chauvinismo de la UBA, que yo la quiero mucho a la UBA, por todo lo que te dije antes.
no hay que cambiar lo que funciona bien. En todo caso se puede mejorar, pero no desfinanciarlo, no castigarlo. Se puede desfinanciar lo que está demostrado, lo que uno pudo probar, que es obsoleto. ¿Cómo vos vas a desfinanciar una universidad que combina como ninguna otra en el mundo masividad y acceso sin restricciones y al mismo tiempo obtiene calidad en los mejores rankings de universidades del mundo? En algunos rankings está entre una de las mejores 150 universidades del mundo. Tiene un prestigio impresionante. El prestigio que tiene está en el tope del ranking de América, de México para abajo, en donde vos vas a la NASA y hay graduados de la UBA, vas a los principales institutos de investigación de Europa, están los graduados de la UBA. Y ojo, hablo de la UBA como hermana mayor, por la magnitud que tiene, de otras. No te digo que sean así de buenas las 30 y pico, habrá peores, mejores, pero hay 5, 6 o 7 universidades que son a escala más pequeña, lo mismo que la UBA, la Universidad de La Plata, la Universidad de Córdoba, la Universidad del Litoral, de Rosario, de Mar del Plata. Son todas universidades muy buenas. Hay universidades muy buenas incluso en el mismo conurbano, que tienen acuerdos con el exterior porque el exterior les parece interesante lo que hacen, que consiguen proyectos de investigación. Es fundamental el sistema universitario, no se puede construir desarrollo sin una industria pujante en algunos temas, en algunos rubros, en algunas actividades, y un aparato científico, educativo, científico, tecnológico, autónomo. No hay ninguna posibilidad. Ningún país grande prescinde de esto. No prescinde Japón, no prescinde Corea del Sur, no prescinde todos los países que te dije, no hay ninguno. Ninguno, porque el desfinanciamiento de Harvard o de Columbia por parte de Trump es por otras razones, por razones políticas, ¿no? Obvio. Porque no le gusta lo que Palestina, porque no le gusta la libertad de Israel, cátedra, porque no le gusta que los estudiantes estén politizados, y como es un gobierno que tiene una visión muy conservadora de la política, pasa esto, pero no el planteo de me gastan mucha plata y por eso la desfinancio. Sí. Y después inventan el verso de la auditoría, ¿entendés? No, por supuesto que yo como senador la votaría. Bien. Roy, muchísimas gracias. Gracias a vos. Por haber venido, un gusto. Roy Cortina, candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, abriendo ahora la segunda tanda de Ahora Play Candidatos, pues ya hemos hecho la primera por las elecciones porteñas, ahora volvemos a abrir las bonaerenses y las de senadores, un año electoral a full, así que muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, y enseguida seguimos hablando,